Bueno, buen día, yo soy la doctora Gabriela Mogilner, soy neurocirujana, trabajo en el Hospital de Clínicas acá en Asunción, Paraguay, estoy encargada del Departamento de Vascular y Tumores, y hoy vamos a dar una charla sobre traumatismo cráneoencefálico. Quería agradecer al comité organizador y bueno, espero que les sea productivo. El traumatismo cráneoencefálico, cuando vamos a ver la clasificación, puede ser leve, moderado o grave, es una de las clasificaciones, pero sabemos que cuando estamos frente a un traumatismo cráneoencefálico grave, la mortalidad es del 50%. El 60% de los traumatismos cráneoencefálicos graves hay que tener en cuenta que van a tener lesión de otro órgano a la hora de evaluar al paciente. O sea, no es entra un paciente en coma y solo nos preocupamos de su cerebro, sino que hay que ver al paciente como un todo, teniendo en cuenta que el 60% de esos pacientes que están en coma pueden tener un traumatismo torácico, un tórax inestable, un hematoma del vaso, trauma del hígado, etc. El 10% va a tener también una lesión en la columna. Así que es sumamente importante inmovilizar al paciente porque una fractura, si es inestable a nivel de la columna, en una movilización de paso de camilla o para llevar al paciente incluso al hospital, puede quedar parapléjico, ¿sí? Y el 4 a 5% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave van a tener una fractura cervical, o sea, 10% hablamos de la columna en general, 4 a 5 una fractura cervical asociada. O sea que básicamente ese es el contexto de un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, no es alguien que viene solo con un problema en la cabeza, sino que va a tener que tener su collar cervical, su tabla espinal, hasta descartar que tengamos un problema asociado, hacer una ecografía abdominal, etc. Las causas más frecuentes varían prácticamente con la edad, pero lejos el accidente de tránsito lleva a la delantera, sobre todo en adultos jóvenes. Las caídas de propia altura, por más que no sea un trauma de alto impacto en un paciente añoso que ya tiene una atrofia cerebral, es una causa de traumatismo craneoencefálico y vamos a ver el tipo característico de hematoma que generan este tipo de caídas en pacientes de edad, y otro es la lesión por arma de fuego. El objetivo, entonces, independientemente de la gravedad de nuestro traumatismo, es evitar una lesión secundaria y ver qué necesita un tratamiento urgente. Cuando hablamos de tratamiento urgente, van a ver enseguida cuáles son los tipos de trauma que podemos tener, los tipos de lesiones, y cuando hablamos de lesiones secundarias, que también vamos a ver enseguida, son las lesiones que vienen después del trauma. En el momento del accidente, hasta las 24 horas, van a aparecer ciertas cosas y después, si vos no mantenés a un paciente en su mejor estado, van a venir las lesiones secundarias, como por ejemplo la hipoxia cerebral. Si vos no trataste la causa pulmonar, si tenía un paciente que tenía un traumatismo craneoencefálico con un trauma de tórax asociado y no recibió una buena ventilación, entonces la lesión secundaria que vamos a tener después es una hipoxia cerebral. O son cuadros de edema cerebral que vienen después de las 24 horas por mal manejo de los gases, ¿sí? O de los electrolitos. Entonces, el manejo inicial no hay que olvidar, siempre vía aérea, siempre la presión arterial, y después hay que hacer un buen examen neurológico. El examen neurológico tiene una escala, que es la escala de Glasgow, que los neurocirujanos usamos realmente en todas las patologías, pero fue creada para el traumatismo craneoencefálico en específico, en donde un paciente que tiene un Glasgow menor a 8 va a ser catalogado como un traumatismo craneoencefálico severo, y necesita activar un protocolo de urgencia. Si el Glasgow es mayor a 8, el paciente igualmente va a ser trasladado a un centro, pero estamos ya ante un moderado o incluso leve, como vamos a ver enseguida. La escala de Glasgow tiene como mínimo 3, ese es el error, un error muy grande. Cuando se pregunta en un examen el Glasgow mínimo y se dice 1 o 0, no, el Glasgow mínimo es 3, porque tenemos 3 aspectos que evaluar en la escala de Glasgow, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y los valores son 4, 5, 6, ¿sí? Como para que se acuerden en orden. 4, respuesta ocular.
5, respuesta verbal, y 6, la respuesta de los miembros. Y ahí está desglosado, pero básicamente es si te mira o te habla espontáneamente o te obedece, o si es ante el dolor, ante un estímulo fuerte, o si no tiene luego reacción. Si no tiene reacción es un punto por aspecto, y por eso el menor Glasgow es Glasgow 3. Entonces la fisiopatología, dijimos, tenemos un mecanismo lesional primario, que es el impacto, ¿sí? Y un mecanismo lesional secundario. El mecanismo lesional primario es el responsable de las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen justo después del trauma hasta las 24 horas. Es decir, una contusión, un hematoma, en una fístula arteriovenosa o una fístula carótido cavernosa, por ejemplo, postraumática, o la fractura que tuvo el cráneo que pudo cortar un nervio, como la fractura de peñasco que da parálisis facial. Todos esos son mecanismos lesionales primarios. Y después se ponen en marcha una serie de alteraciones sistémicas e intracraneales que agravan, que producen nuevas lesiones, como una isquemia, un edema cerebral maligno o factores así. Entonces la clasificación básicamente va a ser según la severidad clínica, ¿sí? Que va a ser Glasgow, según el hallazgo tomográfico, que vamos a ver Marshall por un lado, y por otro lado el diagnóstico ya específico, si es un epidural, si es un subdural, si es una fractura de hundimiento, y el mecanismo físico de la lesión. Según la severidad clínica dijimos que va a ser el Glasgow nuestro pilar, que vamos a clasificar en leve, moderado o severo. Un traumatismo craneoencefálico leve es un paciente que está en un Glasgow 14, 15, o sea que está ubicado, solamente que no te habla espontáneamente o no tiene apertura ocular espontánea, sino que vos tenés que hacerle un mínimo estímulo para despertar. Moderado ya es de 9 a 13, y severo ya es un paciente en coma con Glasgow de 3 a 8. Paciente en coma, Glasgow menor a 8. Eso es un factor que tienen que saber, tienen que recordar. Un traumatismo craneoencefálico leve se va a quedar internado igualmente si existen lesiones asociadas, si tiene una tomografía con un hallazgo anormal que requiere un control, si no tiene quien lo cuide o son poblaciones de edad extremas como niños o ancianos. Cuando el ataque es anormal y tenemos, por ejemplo, un hematoma muy chiquitito, lo ideal es igual que se quede, que se haga un control a las 24 horas, y si el control a las 24 horas viene mal o viene bien, ahí se toma la decisión definitiva. Porque hay hematomas subdurales que son chiquititos al inicio o epidurales, y después continúa sangrando, y a las 20 horas del evento el paciente tiene un deterioro y requiere una conducta. Después tenemos la clasificación de Marshall, que habla de lo que vemos en la tomografía. Lesión difusa tipo 1 es no vemos nada, ¿sí? Patología no visible. Lesión difusa tipo 2, tenemos todavía cisternas, ¿sí? Las cisternas, por ejemplo, peritroncales, silviana, interhemisférica, se visualizan bien. Hay un desvío de línea media menor a 5 milímetros y no hay una lesión mayor a 25 cc, ¿sí? Lesión difusa tipo 3, ya no tenemos cisternas, porque ustedes saben, las cisternas son espacios de líquido cefalorraquídeo que están en el centro del cerebro, en la base y en la periferia. Entonces, cuando hay edema cerebral, lo primero que va a borrarse es la cisterna, ¿sí? Porque el cerebro se hincha, entonces colapsan esos espacios de líquido cefalorraquídeo. El desvío de línea media en la lesión difusa tipo 2 sigue siendo menor a 5 milímetros, porque dijimos que lo primero que se altera son las cisternas. En el tipo 3 tampoco hay lesión mayor a 25. En la lesión difusa tipo 4, el desvío ya va a ser mayor a 0,5 milímetros, el desvío de la línea media, y no hay lesión tampoco mayor a 25. Ahora, lesión evacuada es otra clasificación, que es cuando ya se hizo un drenaje o una contusión, por ejemplo, un hematoma, y lesión no evacuada es cuando hay una lesión focal mayor a 25 que todavía no fue evacuada quirúrgicamente. Vamos a ver ejemplos. Este es un corte axial de una tomografía simple de cráneo. Estábamos frente a un Marshall 2, que era un desvío de línea media menor a 0,5 y cisternas visibles. Cuando hablamos de desvío de línea media, ¿qué es lo que es? El cráneo tiene una línea media que es acá, que es esta espícula de hueso. Y el cerebro también tiene una línea media que es el septum pellucidum. Esto tiene que coincidir. Si esta línea no coincide porque está desviada hacia un lado, significa
que del lado que está apretando, que está desviando, hay alguna lesión, sea edema, sea hematoma, lo que fuese. O sea que la línea se desvía hacia el lado contralateral a la lesión por lógica, ¿verdad? Y acá tenemos nuestra cisterna peritroncal. La cisterna peritroncal es interpeduncular, crural, que sería en la crura del mesencéfalo, que acá no se ve, crural y ambiens, ¿sí? Y atrás la cuadrigeminal. Acá tenemos todavía nuestra cisterna peritroncal, tenemos un poquito de cisterna silviana, entonces seguimos hablando de Marshall 2. En el Marshall 3 ya no hay cisternas, ¿sí? Hay borramiento de la cisterna, acá estaría el tronco, no se ve ni una cisterna peritroncal, no se ven las cisternas silvianas, no se ven las cisternas interhemisféricas, y en el Marshall 4 ya hay un desvío de línea media mayor a 0,5. Y si ustedes trazan una línea acá, y trazan una línea en el medio de acá de lo que sería el septum, ¿sí? Van a ver que el desvío es todo esto, ¿sí? ¿Por qué se ve solamente un lado del ventrículo y no se ve el otro? Y porque cuando tenés edema de un lado, un efecto de masa, va a colapsar el sistema ventricular ipsilateral a la lesión. Entonces, este efecto de masa que tenemos acá por una contusión está desplazando la línea media y colapsando el ventrículo. Sabemos que acá está el septum porque se ve, pero no se ve el ventrículo de este lado porque colapsó. Entonces acá vamos a ver distintos tipos de lesiones que hay que diferenciar bien, que acá es un pantallazo general, pero que después vamos a ver diapositivas individuales. El que tiene forma de lente biconvexa es hematoma epidural. Vamos primero a las densidades, que yo no sé el curso en el que está cada uno de los asistentes, entonces vamos a partir de lo básico. Todo esto son cortes axiales de tomografía de cráneo. Cuando uno habla de tomografía, habla de densidad. Cuando habla de resonancia, habla de intensidad. Entonces, la sangre es hiperdenso respecto al parénquima. Depende también del tiempo de evolución de la sangre, como vamos a ver más adelante. Pero un sangrado agudo, que es un sangrado nuevo, que es lo que vamos a ver en el traumatismo de inicio, al recibir al paciente, es hiperdenso, lo que significa que es blanco. Esto que está acá alrededor, obviamente, es el cráneo. Y esto que se ve acá, esto que se ve acá, esto que se ve acá, estas hiperdensidades son los distintos tipos de hematoma. Entonces, el hematoma que tiene forma de lente biconvexa es el hematoma epidural. El hematoma que tiene forma de media luna es subdural. Esto que está acá, intraparenquimatoso, en el contexto de un trauma es una contusión hemorrágica o un hematoma, ¿sí? Dependiendo si es más edema o si es todo hematoma. Si ustedes ven que hay edema y hematoma, es más contusión, ¿sí? La contusión, como el edema, se ve hipodenso, sería más oscuro, que es esto que está acá alrededor, sería. Acá se da una lesión axonal difusa, que es una entidad que tomográficamente no hay una lesión muy llamativa, pero neurológicamente el paciente puede estar muy, muy deteriorado, y eso se da por lesiones de aceleración y desaceleración, en donde aparecen pequeñitas contusiones en la sustancia blanca, cuerpo calloso, tronco generalmente. Acá, como vimos, tenemos un hematoma subdural, dijimos forma de media luna, de semiluna. Este hematoma está desplazando la línea media, ¿sí? Se ve que se desplazó todo hacia acá, se ve que no hay sistema ventricular, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, el lado es cruzado, entonces vemos cómo esta lesión colapsó el sistema ventricular, desvió la línea media. Esto es una hemorragia subaracnoidea porque la sangre está en el espacio subaracnoideo. La hemorragia subaracnoidea generalmente es por trauma o por aneurisma, y la distribución suele ser más hacia las cisternas de la base cuando es aneurismática y más cortical cuando es traumática. Y acá en el asta occipital se ve un nivel hemático, esto es el hemoventrículo. Cuando hay hemorragia subaracnoidea, como la sangre va a circular con el LCR, va a llegar el momento que va a llegar al ventrículo. Y acá tenemos un edema cerebral difuso, se ve que no hay prácticamente surcos, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ven bien los surcos, acá no hay edema. Acá no se ve prácticamente los surcos, la cisterna es muy chiquita y acá se ve la punta del catéter que estaba para monitoreo de PIC.
Entonces, según el mecanismo, el trauma puede ser cerrado, puede ser penetrante cuando un objeto hace una solución de continuidad a nivel del cráneo, puede ser por explosivos o aplastamiento. Los tipos de lesiones que podemos tener van a ser fracturas, pueden ser lesiones focales o pueden ser lesiones difusas. En lesiones focales y difusas nos referimos ya a lesiones intracraneales. La palabra clave es subdural 42. Seguimos. Entonces, las fracturas. La fractura puede ser una fractura de cráneo, ¿sí? Obviamente, pero de la calota, que sería la bóveda craneal, o de la base de cráneo. Sería fractura en la superficie o en la base de cráneo. La fractura de la calota o de la bóveda craneal puede ser una fractura lineal en donde solo hay una solución de continuidad pero no hay desplazamiento, o ya fracturas desplazadas, que puede ser desplazada hacia un lado o que todo este fragmento se hunde, ¿sí? Que son fracturas hundimiento. La fractura de las bases de cráneo va a dar distintos síntomas. Puede ser de la fosa craneana anterior, puede ser de la fosa craneana media o de la fosa craneana posterior. Cuando hay fractura de peñasco, por ejemplo, podemos tener otorragia, que es la pérdida hemática por el conducto auditivo externo. También podemos tener otorraquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, que es una fístula del SR, que es cuando sale líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo a el exterior, ya sea por el oído, en donde se llama otorraquia, o por la nariz, en donde se llama rinorraquia. Para que ocurra por la nariz, generalmente hay una fractura de la fosa craneana anterior, ¿sí? La lámina cribiforme o alguna zona cercana. También podemos tener equimosis retroauricular, que se llama signo de Battle. También podemos tener parálisis facial periférica en caso de fractura de peñasco, se lesiona el nervio facial, entonces tenemos una parálisis facial periférica, porque ya es del nervio, no es del núcleo ni en el origen. Y también podemos tener equimosis periorbitaria, que es el famoso ojo de mapache por fractura de la fosa craneana anterior también. Entonces acá tenemos una fractura hundimiento frontal, tenemos un corte axial de una tomografía simple, acá se ve el cráneo, acá se ve la solución de continuidad que hay con un fragmento hundido, también tiene un enorme hematoma que tiene hemoventrículo, ¿sí? Y acá se ve la reconstrucción, la fractura hundimiento. Vamos a hacer que este caso sea un poco más simple y olvídense de este hematoma y de este hemoventrículo. Si solo tuviésemos una fractura hundimiento así y si no tenemos lesión cerebral, sigue siendo una patología quirúrgica. Porque si el hueso se hundió tanto al punto de llegar al parénquima, vamos a tener también lesión de dura madre. Entonces tenemos varios aspectos que hacen que esto sea quirúrgico. Uno, suelen ser expuestas, entonces hay que hacer un toilet para limpiar la herida, porque es una herida contaminada. Dos, si el fragmento óseo está tan hundido como se ve ahí, hay lesión de dura madre, entonces va a haber fístula, riesgo altísimo de meningitis. Hay que sacar el fragmento, corregir el defecto de la dura madre y volver a cerrar todos los planos para evitar meningitis. Y tres, este hueso hundido es epileptogénico, porque está destruyendo lo que es la corteza cerebral. Entonces, desde todos esos puntos de vista, la fractura hundimiento es quirúrgica. Lo que se hace es un levantamiento. Si el hueso no se expuso, podés dejar el hueso si es que está entero, si se hundió así sin minutas, y si no fue una fractura expuesta, o sea, con solución de piel. Ahora, si el hueso ya se contaminó también porque la piel estaba abierta, estaba con una lesión, entonces se quita ese fragmento y se pone una prótesis, que puede ser una craneoplastia de metilmetacrilato o de titanio, lo que fuese. Acá tenemos otro que es bastante más simple que el anterior porque no tiene el hematoma, de todas formas es quirúrgico por los motivos que dijimos. Acá se ve fractura de la base de cráneo, ¿sí? Acá es de la calota realmente, ¿sí? La parte occipital es una fractura lineal y acá sí una fractura del techo de la órbita.
Ahora, las lesiones focales pueden ser contusiones cerebrales, que son contusiones hemorrágicas, en donde hay una lesión intraparenquimatosa con hemorragia, con edema, con necrosis. Es más común en los polos frontal, temporal y occipital, porque es la zona que hace contacto con el hueso en la desaceleración. Puede ser por golpe o por contragolpe. Pero imagínense que el cerebro está ahí como flotando en una cavidad rodeada de líquido. Al hacer la cabeza este movimiento, son los polos los que van a golpearse con la superficie ósea y eso es lo que genera la contusión hemorrágica. Como dijimos, puede ser por golpe o por contragolpe. Si yo me golpeo acá, puedo tener una contusión frontal o también occipital para cuando mi cerebro volvió hacia atrás. Y de acuerdo al tamaño y a la clínica del paciente puede llegar a ser quirúrgica. Acá vemos una contusión hemorrágica temporal izquierda, tiene bastante edema perilesional, que es esa hipodensidad que dijimos que el edema se ve hipodenso. Los hematomas también pueden ser epidurales o subdurales. Epidurales dijimos que tienen forma de lente biconvexa y subdurales formas de media luna. Los epidurales generalmente son por una lesión en la arteria meningia media. Hay un intervalo en el que el paciente está lúcido, todavía tiene espacio, llega a un punto en donde ya el cerebro no puede compensar y ahí deteriora. Ahí presenta la alteración de la conciencia, suele haber anisocoria, porque como el hematoma está comprimiendo el cerebro, generalmente el lóbulo temporal, el uncus del lóbulo temporal toca el mesencéfalo y esa presión que hace el uncus temporal sobre el mesencéfalo nos da la anisocoria, que es la diferencia del tamaño pupilar, que en el contexto de un trauma y un paciente con una alteración del sensorio es un signo de gravedad, te habla de urgencia y de que necesitas rápido descomprimir lo que fuese porque el paciente va a enclavar. El hematoma epidural tiene pronóstico bueno, es extradural y si drenas rápido, el pronóstico es bueno, el paciente puede quedar sin secuelas. El hematoma subdural es otra entidad, tiene forma de semiluna. Hay distintos tipos de hematomas subdurales que tienen pronósticos muy distintos. El hematoma subdural agudo en el contexto de un trauma tiene una mortalidad alta, ¿sí? Prácticamente el 50, ahí está, un 50-90%. Sin embargo, es otra entidad cuando vamos a hablar del hematoma subdural crónico del anciano o del paciente adulto, no es lo mismo que esto. Para que tengamos un sangrado subdural agudo, el mecanismo del trauma tiene que ser de mayor impacto, hay un sangrado que suele ser venoso, ¿sí? Y como estábamos hablando, la gravedad es mucho mayor que el hematoma epidural. Entonces acá tenemos una tomografía axial simple, en donde podemos ver varias cosas. Primero, esta sangre que está por fuera del hueso habla de lesión de partes blandas, ¿sí? Tanto acá como acá, el paciente probablemente va a estar todo hinchado. También se ve lo que más nos importa, una hiperdensidad en forma de lente biconvexa. Tenemos un hematoma parietal del lado derecho, quirúrgico. Acá tenemos también una lesión en forma de lente biconvexa frontal del lado derecho. Vemos cómo colapsa el sistema ventricular del lado derecho y tiene un desvío de línea media, quirúrgico. Se hace craniotomía, durotomía, craniotomía y ahí ya encuentran el hematoma, porque está epidural, por fuera de la dura madre. Craniotomía y ya está el hematoma. Acá no hay que olvidarse que la tomografía simple de cráneo a veces no muestra bien la fosa posterior cuando los cortes no son finos y el hueso hace mucho artefacto en la fosa posterior. Entonces hay que mirar con detenimiento. Acá se ve un hematoma de fosa posterior epidural lado izquierdo. Bueno, acá tenemos la otra entidad. Acá van a aprender dos cosas en esta tomografía. Esto es un hematoma subdural agudo. Subdural tiene forma de semiluna, tiene mucho efecto de masa, colapsó el sistema ventricular y desvió. Ven que lo que causa en el cerebro no es proporcional al tamaño del hematoma. Este es un hematoma muy chico, pero por el impacto, por el tipo de trauma que genera este hematoma, ven cómo el daño cerebral es muy importante, se ve edema, se ve una pequeña hemorragia también ahí, y acá se ve algo típico de que el paciente ya enclavó.
Cuando el paciente está enclavando, que significa el descenso, uno de los tipos de enclavamiento es el transtentorial, en donde el paciente va a, o sea, el cerebro, la parte supratentorial va a pasar a la infratentorial. En ese proceso se comprimen las arterias cerebrales posteriores y te aparece una isquemia en el territorio occipital. Y como ven, acá se ve súper bien una hipodensidad que habla de un infarto occipital del lado derecho. Este paciente probablemente ya enclavó. Acá se ve otro hematoma subdural, ¿sí? Hay que tener cuidado que no se confunda con el hueso es muy hiperdenso y el hematoma subdural también, al ser agudo, va a ser hiperdenso, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No confundir el hueso con el hematoma subdural. Acá vemos lo mismo. Ahora, el hematoma subdural dijimos que si bien es una entidad que es muy grave cuando es agudo, hay otras entidades que son el hematoma subdural subagudo y el hematoma subdural crónico que se ve en el paciente adulto. En el paciente que ya tiene más de 60 años hay atrofia cerebral y hay unas venas que quedan entre el cerebro y la dura madre, que son unas venitas puentes. Ante un mínimo trauma, no hace falta que sea un impacto grande, puede ser una caída de propia altura, esas venas pueden romperse y hacer un hematoma subdural, que en el momento puede no causar síntomas porque la atrofia permite que haya una cierta capacidad de amortiguar esa sangre que se está acumulando hasta que llega un punto que le produce ya síntomas, que generalmente no es el deterioro de conciencia, sino es una hemiplegia o hemiparesia contralateral. Esto es subagudo, porque vamos a ir viendo que la densidad de la sangre va a ir cambiando. Este sí tiene edema, ¿sí? No se ven surcos, tiene desvío de línea media, acá sí se ve, pero bueno, esto es hiperdenso y esto es más isodenso, es casi de la misma densidad del parénquima. Entonces, hablamos ya, esto tiene distintos tiempos de evolución, ya se está cronificando, ya es subagudo. Esto también es subagudo y hay que tener cuidado de no pasar por alto. Si una persona con poca experiencia y apurada ve esta tomografía, puede decir que es una tomografía normal, porque no se ve ni nada muy blanco que sea sangre nueva, ni nada muy oscuro que sea sangre vieja. Sin embargo, si ustedes comparan, y eso es una buena técnica para la persona que está empezando a ver tomografía, si no podemos diferenciar cosas minuciosas, por lo menos comparemos los dos lados, tienen que ser lo más similares posibles. Acá este lado está lleno de surcos y este lado no hay ni un surco. Esto es un hematoma subdural subagudo, en donde la sangre es isodensa al cerebro. Todo esto es el hematoma. Es enorme ese hematoma y es quirúrgico. Acá también vemos hematoma subdural subagudo, tiene forma de semiluna y es isodenso con el parénquima. Acá también otra forma de diferenciar es que tenemos que tener surcos a nivel de la corteza. Acá se ve que los surcos están desplazados hacia acá, no necesariamente se van a borrar, sino que esa superficie cortical irregular va a estar desplazada por algo que no tiene ni un surco porque el edema no tiene surcos. Entonces, ahora esas eran las lesiones focales. Vimos que los hematomas subdurales agudos tienen una alta mortalidad del 50 al 90%, pero que existe otra entidad que son los hematomas subdurales subagudos o crónicos del paciente adulto que tienen un buen pronóstico. Eso generalmente se opera luego distinto. El hematoma subdural agudo, uno tiene que hacer una craniectomía, ¿sí? Que significa quitar el hueso, o sea, hace una incisión grande, se corta el hueso y se quita como un flap óseo, y después si el cerebro está muy hinchado, incluso se deja sin hueso, que es una craniectomía descompresiva. Eso en el agudo, porque la sangre es un coágulo duro. Cuando es un hematoma subdural subagudo o crónico, la sangre ya es líquida. Como no suele haber edema, entonces lo que se hacen son dos pequeñas incisiones, dos pequeñas trepanaciones, no craniotomía, solo trepanación, que es un orificio que se hace con el trépano, una pequeña durotomía y el líquido sale como aceite de motor. Ya no es un coágulo duro, es un coágulo líquido. Entonces no hace falta destapar el cráneo, vamos a decir.
Ahora, lesiones difusas, tenemos lo que hablamos, la lesión axonal difusa, que se da por mecanismo de aceleración-desaceleración, en donde tomográficamente de repente no hay nada drástico y el paciente está muy deteriorado. Suelen haber microhemorragias en cuerpo calloso y tronco cerebral, y el paciente suele quedar con secuelas importantes. Si hay alguna lesión asociada, hay que hacer un monitoreo de PIC. PIC es presión intracraniana. El swelling hemisférico y difuso es un edema cerebral característico del trauma, en donde hay una disminución difusa de los surcos corticales, las cisternas van a estar borradas, tiene alta mortalidad. Si uno no ve un hematoma, pero ve un cerebro que está muy edematizado, que puede ser por el trauma o puede ser secundario a lesión de otro órgano, como estábamos hablando, el cerebro se edematiza por una alteración de los gases, entonces si no tenemos una buena oxigenación vamos a tener un edema cerebral. Hay que hacer monitoreo de PIC y si es necesario se hace una craniectomía descompresiva. Acá vemos un ejemplo de una lesión axonal difusa, apenita, una contusión, acá una microhemorragia, pero con un paciente muy deteriorado. Entonces es muy importante en trauma hacer un buen diagnóstico, ver al paciente globalmente, no solamente enfocarnos en su cerebro, o si es un cirujano de tórax, no solamente en el tórax, tener en cuenta que si es un paciente que no tiene un buen sensorio, no nos va a poder contar qué mueve, qué no mueve, qué le duele, qué no le duele, si respira o no respira. Entonces tenemos que ocuparnos nosotros de todos los detalles. Y una vez que ya se hizo el diagnóstico, no olvidarse de cuidar los otros órganos. No es que tenemos un traumatismo cráneoencefálico, entonces nos ocupamos solo del cerebro, porque si solo nos ocupamos del cerebro con seguridad vamos a tener mayores lesiones. Hay que mantener una buena presión arterial sistólica. Acuérdense que la presión arterial va a determinar la presión de perfusión cerebral. Entonces, mantener siempre una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio en pacientes de 50 a 60 años. Bueno, esto es un poco relativo de las comorbilidades de cada paciente, pero la conclusión es una buena presión arterial sistólica, una buena presión de perfusión cerebral. Hay que iniciar alimentación a partir del quinto día, no olvidarse de la nutrición del paciente. Si nosotros no le nutrimos, va a empezar a hacer hipoproteinemia y ahí van a empezar a surgir una serie de complicaciones. No olvidarse que va a ser un paciente inmóvil por un buen tiempo y que puede hacer una trombosis de miembro inferior, la trombosis venosa profunda, da tromboembolismo pulmonar, muerte. Entonces hay que agregar heparina de bajo peso molecular apenas se pueda. Y ver ya el riesgo también de otras cosas neurológicas, como por ejemplo, los anticonvulsivantes están indicados en lesiones cerebrales agudas en los primeros 7 días, pero una vez que el paciente se va de alta, no es que se va de alta con el anticonvulsivante, si es que no hay antecedente convulsivo. Entonces, el anticonvulsivante de forma profiláctica es un tema muy discutido, porque los anticonvulsivantes no son inocuos, ahí hacen lesiones dérmicas, ¿sí? Farmacodermias muy, muy importantes que pueden ser mortales, causan daño hepático, etc. Entonces, en los primeros 7 días de un hematoma sudural, por ejemplo, le pueden dar un anticonvulsivante al paciente y si no convulsionó, después se suspende. Barbitúricos para prevenir la hipertensión endocraniana ya no está recomendada, causan bastante inestabilidad hemodinámica, entonces realmente se hace primero lo que sería el tratamiento quirúrgico de la hipertensión endocraniana, que es la descraniectomía descompresiva o drenaje de la lesión que esté causando la hipertensión. Y los corticoides no están recomendados. Los corticoides ustedes tienen que saber que se usa como medida antiedema, entonces uno a veces quiere darle a cualquier paciente ya corticoides cuando hay edema cerebral, pero uno tiene que ver el mecanismo del edema y tratar de forma directa ese mecanismo. El corticoide es útil para el edema vasogénico que es tumoral, entonces para el tumor, para el edema tumoral cerebral, podés dar corticoides, se usa dexametasona. Ahora, para el edema traumático se usa manitol o hipertónico, no corticoides. Aparte de los corticoides, ustedes saben, bajan las defensas y un paciente que está con un politrauma, eso es lo peor que podemos hacerle. El trauma y convulsiones, entonces. La epilepsia postraumática en traumatismo severo se ve en el 12%, manifiesta. Ahora, el 20% tienen electroencefalogramas alterados, ¿sí? De todas formas, como dijimos anteriormente, no está demostrado que el uso profiláctico de anticonvulsivantes de forma prolongada evite la epilepsia postraumática, ¿sí?
Se usa solo por 7 días. Ahora, el monitoreo de PIC. ¿Qué es el monitoreo de PIC? Es el monitoreo de la presión intracraneana, que se puede hacer por distintos mecanismos. Nosotros usamos el catéter de PIC, que es el catéter de presión intracraneana, que es un catéter que se coloca intraventricular y se une a un monitor, ¿sí? Se conecta a un monitor que mide la presión intracraneana y por otro lado a una bolsa colectora, de forma que cuando aumenta los valores de presión intracraneana, vos abrís la vía y puede drenar el SR. Eso nos puede dar un tiempito como para ver si el drenaje del SR es suficiente como para normalizar nuestros valores de presión intracraneana, o si incluso si drenamos el SR, el paciente vuelve a subir su presión intracraneana y ahí significa que el catéter ya no es una solución, que hay que hacer un tratamiento más agresivo como sería una descompresiva. Entonces lo que dice acá, no es el monitoreo en sí lo que beneficia al paciente, sino el uso correcto de la información que nos brinda. Y es lo mismo que medir la presión arterial. De nada sirve que te midas todos los días la presión arterial y viene 200 de sistólica si vos no haces nada. O sea, el medir la presión te ayuda en poder aplicar un tratamiento adecuado. Entonces, si colocamos un catéter de PIC, hay que hacerle caso a esos valores. Si te muestra una PIC mayor a 20 de forma persistente, abrís, drenás líquido, baja 18, pero a los 2 minutos está 25 de vuelta, entonces hay que hacer algo más por el paciente. ¿Cuándo se indica? Se indica cuando tenemos TAC anormal, o sea, TAC con alguna lesión en un paciente con GLASO de 3 a 8, porque ahí no tenemos un valor un nivel de conciencia suficiente que nos dé confianza de evaluar nomás al paciente. Si el paciente está GLASO 13 y tiene una contusión con edema, yo tengo su GLASO como para controlarle, entonces si baja a 11, si baja a 10, le hago una tomografía y veo qué está pasando. Ahora, en un paciente que ya está GLASO menor a 8, yo ya no tengo más un GLASO como para estar evaluando. Entonces no voy a saber qué está pasando con esa lesión que se vio en la tomografía, no voy a saber si se dematiza, no voy a saber si se hincha, porque él ya está neurológicamente mal. Entonces, en esa circunstancia está indicado el catéter porque nos va a ir mostrando cómo está evolucionando la lesión cerebral. Por otro lado, TAC normal, si es un paciente mayor a 40 años con una postura motora anormal, o sea, de descerebración o de corticación, y una presión menor a 90 milímetros de mercurio, y una PIC mayor a 20, si mayor a 22, perdón, debe ser tratada. El manitol, como estábamos hablando, es un agente que es muy efectivo para controlar la presión intracraneana, pero hay que tener cuidado porque puede causar hipotensión y, como vimos, mantener una hemodinamia óptima en un paciente con trauma es primordial. Entonces, cuidado, no exagerar con el uso de manitol y que no cause hipotensión. Anteriormente se usaba hiperventilación para disminuir la presión intracraneana, se le hiperventilaba al paciente. Realmente eso ya no está indicado, puede ser útil solamente si vamos a trasladarle al paciente a una tomografía de urgencia o a quirófano, y en ese momento podemos hiperventilarle un poquito como para que aguante, pero no se usa más de forma prolongada. El tratamiento quirúrgico consiste en una bueno, obviamente si tienen un hematoma hay que drenar el hematoma epidural grande se drena, hematoma subdural se drena, pero si tenemos un aumento de presión intracraneana, a pesar del drenaje de un hematoma, o si ven que el cerebro está muy hinchado en el acto quirúrgico, lo que hay que hacer es una craneectomía descompresiva amplia, ¿sí? Que reduce la mortalidad y mejora la evolución neurológica. Ahora, cuando no tenemos una lesión de un lado, sino, por ejemplo, ese swelling hemisferio, ese edema cerebral difuso, entonces no puedes descomprimir de un lado si tu edema es difuso y bilateral, entonces se hace craniectomía bifrontal. Y lo que se demostró es que la craniectomía bifrontal para PIC elevada y lesiones difusas no mejora realmente tanto el pronóstico neurológico del paciente, pero reduce la PIC y reduce la mortalidad. Entonces acá ven, por ejemplo, mucho edema cerebral más del lado izquierdo, pero también hay lesión más del lado derecho, perdón, pero ven que el cerebro izquierdo tampoco es 100% normal. A este paciente se le hizo un catéter de PIC, acá se ve, y tiene ya una craniectomía descompresiva. Se ve como el cerebro tan edematizado que sobresale
la craneectomía. Eso después con el tiempo se vuelve a hundir. Incluso hay pacientes que vienen a tu consultorio después y está así hundido la mitad del cerebro porque baja todo el edema otra vez. Incluso puede haber atrofia del lado del trauma. Y eso, si el paciente mejora, después se coloca una craneoplastia, que es una prótesis que se coloca tanto de metilmetacrilato, titanio, hay algunas que vienen, que se hacen ya a medida con mediciones 3D, y eso tiene un efecto protector, ¿sí? Porque va a cubrir el cerebro que no esté solamente protegido por la piel, tiene un efecto estético, porque el paciente está súper acomplejado, se vuelve a recuperar todo su nivel de conciencia con la mitad de la cabeza deprimida, y también se demostró que mejora neurológicamente al paciente porque el flujo de la sangre, la circulación arterial en nuestro cerebro, al estar sin flap óseo, se ve que hay un cambio, que la presión atmosférica influye en la circulación sanguínea y que al restaurar la anatomía normal de un cráneo cerrado, mejora la perfusión cerebral y hay una mejoría neurológica. Entonces acá se ve la incisión que se hace, se llama en signo de interrogación, es amplia, tiene que abarcar frontal, parietal, occipital y sí o sí temporal. Temporal es lo más importante porque el temporal es el que le va a comprimir al tronco cerebral y el que va a causar el enclavamiento. Acá se ve como el cerebro está súper hinchado a través de la dura madre, ¿sí? Y bueno, el mejor tratamiento realmente es la prevención, así que no hay que conducir y beber, pero en caso de que reciban algún paciente con un traumatismo, ya saben los manejos generales por lo menos. Espero que les haya servido y quedo atenta para cualquier pregunta que puedan tener.